tal amigos? Muy buenas noches. Estamos como todos los lunes aquí en su programa Leyendas del Ring a través de Tu Diputado TV y bueno, pues iniciando ya este mes de octubre, les damos la más cordial bienvenida a este programa, su servidor José Luis Cuadros Montiel y Luis Cuadros Ibarra, que bueno, como siempre estaremos tocando el tema referente a lo que es el box y la lucha libre profesional, la mexicana por supuesto, la mejor del mundo. Y bien, bueno, pues antes de entrar en tema, le doy la más cordial bienvenida, como todos los lunes, a Luis Cuadros Ibarra. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Buenas noches, amigos. Como siempre, estamos aquí en Leyendas del Ring. Así es, y bueno, pues el día de hoy, amigos, Luis, estamos precisamente recordando a lo que serán aquellos grandes pesos completos. Estamos de acuerdo que para peso completo, pues los que siempre han reinado en esa categoría en el box, pues han sido los norteamericanos, que bueno, por la complexión natural que tienen, pues son los que más han obtenido títulos ya en ese peso, el mayor de todos los pesos en el boxeo, que es el peso completo o el pesado, como también se le conoce. Y bueno, pues por este peso han pasado grandes boxeadores y bueno, pues que han dejado precisamente ya su leyenda marcada a través de la historia en este deporte. Y uno de ellos, el más recordado, no nada más por sus peleas, sino también por ahí alguna polémica que tuvo en su tiempo y una vida también tormentosa, pero que a base del deporte salió adelante, es precisamente el del famoso Mike Tyson. Todos recordamos este hombre que bueno, fue avasallador sobre el cuadrilátero. Sí, así es. Bueno, Tyson es un gran boxeador, nadie lo duda. Enorme. Nada más que sí tuvo muchos excesos, tuvo problemas, incluso se hizo famosísimo porque le mordió la oreja a un contrincante, pues le quitó un pedazo de oreja y lo dejó sangrando. Y otras cosas más que tiene por ahí Tyson. Pero nadie le quita su gran calidad de un gran peleador. Sí, bueno, y recordamos también este boxeador que precisamente cuando ya está a nivel profesional siempre terminaba rápidamente sus batallas. Eran los primeros rounds, siempre era pues contundente con el knockout y a todas pues su historia dentro del boxeo siempre pues acaba temprano, como también se dice en el ambiente boxístico. Y bueno, pues fue una vida llena de éxitos, obviamente pues el mejor pagado en su tiempo, pero que bueno, también algún día tenía que caer, ¿no? No era invencible como todos lo pensaban, y sobre todo un físico imponente. Y bueno, pues se dice que por ahí también desde pequeño pues él sufrió mucho la discriminación en lo que es en la escuela, en casa también hubo problemas familiares en donde bueno, pues a temprana edad él se salía de su casa, ahora sí que bueno, pues a juntarse con los amigos y bueno, pues hasta que llegó posteriormente el encuentro con este deporte que le dio todo prácticamente. Y como bien lo comentas, también tuvo sus bajas en cuestiones ya muy personales. Como bien lo comentas, esta pelea que dio pues la vuelta al mundo cuando hace este suceso en plena pelea. Pero bien, bueno, pues fue un gran boxeador, nadie le quita ese mérito hablando deportivamente. Y bueno, pues desgraciadamente pues los problemas fuera del cuadrilátero fueron el que marcaron también pues su declive en lo que fue el box. Estuvo en la cárcel un buen tiempo también, y bueno, pues yo creo que a partir de su primera derrota pues precisamente de ahí ya vimos otro Mike Tyson. Entonces recordamos que esa derrota que él sufre precisamente es porque alargaron la contienda. Precisamente fueron ya a los 10 rounds, en donde Tyson nunca estaba acostumbrado precisamente a llegar a que se prolongara las peleas. Él siempre máximo al cuarto round era cuando noqueaba, era un noqueador natural
y bueno, pues en esa ocasión se le alargó la pelea. Decían que quizá por el peso y que también algunas veces no entrenaba adecuadamente, pues se le alargó en esa ocasión la pelea, y fue precisamente cuando pues cae por primera vez a la lona, y fue algo pues muy fuerte en su carrera boxística, en donde bueno, pues de ahí en adelante no pudo ya mantener precisamente ese nivel que nos tenía acostumbrado en sus peleas. Así es, ahora mira, no solamente Tyson fue un peleador fuera de serie, en peso completo ha habido muchos. Podemos hablar, recordar incluso a Jack Dempsey, un gran peleador ya de hace muchísimos años, fue de los primeros que lograron hacer una carrera pues formidable dentro del cuadrilátero. Vino el gran Joe Louis. ¿Quién no se acuerda de Joe Louis? Me refiero a todos los que gustan del box, saben quién fue ese gran peleador. De ahí vino Rocky Marciano, el gran Rocky que se fue invicto. Archie Moore, más bien era semicompleto, pero ahí estuvo Floyd Patterson, y después de ahí vino pues nada más ni nada menos que Muhammad Ali o Cassius Clay, un fuera de serie. Otro gran peleador que incluso se dio el lujo de haber derrotado por primera vez a Muhammad Ali fue Joe Frazier, también un gran peleador, y tantos más que se dieron, pasando por Mike Tyson y todos esos grandes peleadores inmortales de Estados Unidos, tú lo has dicho, casi todos ellos. Hay pesos completos, yo he visto muy pocos de otras nacionalidades. Estaba un sueco, Ingemar Johansson, que peleó contra Floyd Patterson, y un peleador nuestro que pues no llegó a mucho, se veía que iba a llegar muy alto, pero pues de pronto lo lanzan a un estrellato que no podía con Joe Frazier, y me refiero a Pulgarcito Ramos precisamente. Pulgarcito pues era la esperanza mexicana, porque muchos decían que pues ya teníamos un peso completo, pero no, la verdad no se llegó hasta allá, y muy joven, muy pronto desapareció del cuadrilátero el gran Pulgarcito Ramos. A grandes rasgos, pues esos son los grandes pesos completos, que han sido bastantes los que han logrado pues traspasar la barrera de la inmortalidad, que son muchos. Y para ti, ¿cuál sería el mejor de los que tú has leído, has visto por ahí en videos, películas, o ya un poco más acá que los has visto en televisión, ya peleando en vivo? ¿Cuál crees que es el que haya tenido más calidad dentro de estos pesos completos? Ya, ahí sí es difícil poder escoger a uno solo. Sabemos que Mohamed Ali, o como bien lo dices, Cassius Clay, pues fue único, ¿no? Los movimientos que tenía en el ring eran totalmente diferentes a los que veíamos en ese peso, pero sin duda fue un fenómeno Mohamed Ali, aunque digo es uno de los mejores de todos los tiempos, pero también uno que mencionaste y comentaban la otra vez, Rocky Marciano, tantas peleas que tuvo, siempre invictas, y la mayoría las ganó por nocaut, o sea, se retiró invicto, y eso pues es muy difícil que se pueda dar en un peleador cuando tienen muchas peleas también. Con un 98% de knockouts. Creo que tuvo un par de decisiones y nada más. Entonces sí sería un poquito difícil escoger a uno, ¿no? Digo, estos dos son los que podrían sobresalir, y yo me quedaría con Marciano y obviamente con Mohamed Ali, que por ahí, fíjate, a mí se me hizo un comentario irreverente hace algunos años, cuando estaba en plenitud del filipino Manny Pacquiao. El mismo Consejo Mundial de Boxeo lo catalogaban como el nuevo Mohamed Ali, o lo comparaban que eran pues los mejores quizá de todos los tiempos en el boxeo. Yo creo que está muy por encima todavía Cassius Clay que Manny Pacquiao. Digo, aunque son otros tiempos, pero digo, no hay ni comparación para hacer este tipo de... Y yo te puedo decir que un Mantequilla Nápoles estaba por encima de Manny Pacquiao.
tenía mucho más calidad, mejor estampa arriba del ring y tuvo una carrera formidable, ellos. Pero también está ahí un Sugar Ray Leonard, está un Sugar Ray Robinson, que es de los grandotes, de los inmortales de todos los tiempos, y muchos más. Es más, te pongo a un Julio César Chávez, que es otra leyenda enorme, ¿no? Sí, y bueno, sin duda, también por ahí se nos olvidó mencionar, hablando de los pesos completos o pesados, ya un poco de las últimas décadas, Evander Holyfield, por ahí también, George Foreman, que también en su tiempo estuvieron peleando en contra de Tyson, y ahora yo creo que hay una crisis, quizá ya no hay tanto boxeador en ese peso. Actualmente ahorita hay dos que precisamente son hermanos, en donde prácticamente son los que reinan en esa división, se apellidan Klitschko, en donde pues ellos son los campeones absolutos de todos los organismos, llámese lo que es la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial, por supuesto, y algunas otras organizaciones que quizá no son tan reconocidas como las que acabo de mencionar, pero que sin duda son los campeones absolutos, y al no tener ya rivales, pues en algún momento tendrán ellos que enfrentarse pues para disputar los campeonatos que tienen, que prácticamente son todos los cinturones de las diferentes organizaciones que existen a nivel mundial, y pues ya no hay más rivales en ese peso ahorita. Entonces yo creo que hubo un parteaguas después de que Mike Tyson empezó ya a haber pocos peleadores en ese peso. Entonces ahorita contigo están estos dos hermanos, en donde bueno, pues son los campeones absolutos y que pues no hay prácticamente rivales. Y antes, bueno, recordamos los que acabamos de mencionar y algunos otros, en donde prácticamente, bueno, pues era una verdadera competencia hablando de este peso. Sí, exactamente. Son las verdaderas leyendas del ring en el mundo del boxeo, de los grandes pesos completos de todos los tiempos. Y no solamente esto, anteriormente había peso mosca, peso gallo, peso pluma, pero con verdaderas categorías y un peso exacto. Por eso había peleadores que se acababan muy pronto, porque un Ratón Macías ya no daba el gallo, pero era un pluma muy pequeño, un pluma liviano, que su golpeo no era contundente, y el peso pluma le pesaba mucho. Y así Mantequilla Nápoles y muchos más, que empezaban jovencitos, al subir de edad, también subían de peso, y de pronto se encontraban con que era muy fuerte la pegada del peso el más pesado. Entonces había semicompleto y completo. Después viene el super gallo, el pluma junior, el ligero junior, el super quién sabe qué, y la verdad ya no sabemos ni quién es campeón de qué. Sí, ya vienen categorías, una o dos categorías intermedias, pero esto se dio precisamente con José Sulaimán hace algunos años, en donde hizo varios cambios al boxeo, al reglamento. Tú recordarás que antes en el boxeo se peleaba en el cuadrilátero y existían también 3 cuerdas, sí, que eran el boxeo. Esa fue parte de la innovación de Sulaimán, poner una cuarta cuerda por seguridad de los boxeadores, que aunque hay 4, inclusive todavía hemos visto últimamente que en algunos golpes se ha salido la mitad del cuerpo del boxeador entre alguna de las cuerdas, pero precisamente fue por eso, porque antes era un poco más riesgoso y común que saliera prácticamente pues hasta abajo del cuadrilátero por algún golpe. Y se vieron muchos boxeadores colgando ahí de un golpe que daban en la cuerda intermedia. Algo muy interesante ha sido todo esto que estamos comentando de los grandes peleadores de todos los tiempos. Y bueno, como tú dices, tú te quedas con Marciano en primer lugar y con Cassius Clay, con los dos. Pues yo también casi estoy de acuerdo contigo. Yo todavía vi por allá Jack Dempsey, se me hizo un gran peleador. Me quedaría yo con los 3 poniendo a Marciano arriba, a Cassius después y a Jack Dempsey después de estos
dos grandes peleadores. ¿Y qué te parece si vemos por ahí algún video ya de lucha libre, José Luis? Porque pues es el tema también de hoy, hablar de box, pero también de lucha libre. Tenemos algo muy interesante sobre el famoso Rey Moro, René Guajardo, el famoso Copetes, que hizo una pareja formidable con Carlos Lagarde precisamente, y se enfrentaron a grandes peleadores. Fue una de las grandes parejas, más que peleadores independientes, fue una gran pareja la de Karloff y Lagarde, no, Guajardo y Lagarde, los grandes pues luchadores de ese tiempo. ¿Por qué no la vemos, José Luis? Y ya seguiremos comentando de algunos sucesos muy interesantes de lucha libre. Regresamos, ahí estuvo el video del día de hoy recordando pues a una de las grandes leyendas del ring en el tema ya de la lucha libre, que vamos a entrar ya en estos minutos, en este día lunes. Y bien, bueno, pues continuamos. Luis, hemos comentado precisamente de las últimas décadas de la buena lucha que hubo aquí en México, hablando los 80s y los 90s, donde hubo una gran cantidad de todavía pues de verdaderos ídolos, muchos conceptos, hablando parejas, tríos. Entonces pues la gente muy asidua a la lucha libre aquí en el Distrito Federal iba precisamente a pues las arenas ya de toda una tradición e historia que es la Coliseo y la Arena México, en donde bueno se podía disfrutar ya sea el viernes, que es las funciones en la México, y el domingo en la Coliseo, de grandes figuras verdaderamente de lo que es el pancracio mexicano. También por supuesto varios extranjeros. ¿Qué decir, Luis, precisamente de aquel pues coloso tan grande de lo que es el Toreo de Cuatro Caminos, que desgraciadamente cerró sus puertas a la lucha libre ya desde hace varios años y posteriormente bueno fue derrumbado, en donde bueno también en esas 2 décadas fue algo formidable ver desfilar tanto figuras nacionales e internacionales en ese recinto, en donde bueno pues de veras que fue lo último quizá de lo mejor
que hubo aquí en nuestro país de luchadores, pues recordar grandes batallas, verdaderas batallas sangrientas en el Toreo de Cuatro Caminos sin, sin ningún artefacto como ahora lo vemos, que es la lucha extrema. Sí, Se no, vieron, no, no, era otra cosa, otra lucha, otro todo. Yo entiendo que la lucha extrema, bueno, pues está de moda, como dice Colosetti, y él siempre es muy respetuoso de todos los tiempos y de todos los luchadores. Yo digo lo mismo, ¿verdad? Pues que cada quien tiene su tiempo. Sin embargo, pues todavía nos tocó ver a un perro aguayo, que fue una, caray, de una maravilla luchando. Terrible el perro arriba del ring. Un Ray Mendoza, muchos más, estoy hablando de los conocidos, hubo muchos más, pero todavía hubo luchadores con una calidad enorme, como el maestro Blue Panther. Yo recuerdo que lo veía, pues en comparación de los demás, bajito de estatura y se veía un poco gordito, pero tenía unos movimientos muy ágiles y además era un maestro del llaveo, que eso es lo que me interesaba a mí, pues, de la lucha libre. sí, bueno, estás hablando, este gran maestro, como bien lo dices, Blue Panther, era pues toda una figura precisamente en esas décadas, en donde pues tuvo rivalidades fuertes, inclusive contra Atlantis, también tuvo una rivalidad, muchos pensaban que en aquellas décadas iba a ser una lucha precisamente por la rivalidad de Atlantis Panther, máscara contra máscara, nunca se dio, todos los aficionados pensaban y esperaban que se llegara a esa fecha, nunca la pudimos ver, pero sí tuvo gran rivalidad contra el estadounidense Love Machine, uno de los mejores extranjeros que ha venido a México, aquí a la lucha libre, y bueno, pues se dio esa rivalidad hasta que llegó la puesta de máscaras ganando Blue Panther, y bueno, pues sin duda fue uno de los grandes de aquellas décadas, este maestro lagunero. Por ahí recordarás también en esos 80s y 90s había todavía grandes rudos como de antaño. Podemos recordar a un Pierrot Junior, también un buen rudo, Sí, un cómo Pirata no, Morgan, un Satánico, también sí. de una de las tercias legendarias que hay en la lucha libre, precisamente la formó el Satánico. Hubo varias versiones de los Infernales, pero dicen que la mejor fue Satánico, Masacre y MC1. Después, bueno, pues ya se integró por ahí Pirata Morgan y algunos otros, inclusive hace algunos años, ya aquí en la Arena México hubo ese concepto, ya de las últimas luchas que dio el Satánico aquí en el Distrito Federal, con ese concepto precisamente de los Infernales, fue él, siempre comandó esta tercia, que era el Satánico. Por ahí también estuvo un luchador que ya es más actual, Averno, y Mephisto, ¿no? Que fueron los últimos Infernales. Pero sin duda, bueno, pues hubo grandes tercias en esas dos décadas. No, y los Bueno, brazos. los brazos vienen ya desde más atrás. Recordamos que ellos, antes de ser los brazos, formaban la tercia de los mosqueteros del diablo, que usaban máscara, precisamente eran enmascarados. Posteriormente pierden sus tapas y ya hacen el concepto de estos hermanos Alvarado, precisamente ya de los brazos. Pero antes eran más conocidos como los mosqueteros del diablo, donde bueno, pues también dieron grandes batallas allá en el Toreo de Cuatro Caminos. Decían que era el cementerio de las máscaras, allá pues, se perdieron varias etapas importantes, aunque muchos dicen que fue la cuna o la casa de los independientes ahí en el toreo. Recordar que más atrás la casa que albergó a estos independientes fue precisamente el Palacio de los Deportes, ahí era donde se inició, el señor Flores inicia el concepto de los independientes y se dio en el Palacio, en donde, bueno, pues con tal de innovar y hacer ya la competencia a la empresa mexicana de lucha libre, que ahora es el Consejo Mundial, tenía para jalar más gente, empezaron a tener innovaciones en los programas, en las ruletas de la muerte, en donde pues había varios luchadores, se hacían eliminatorias y ya los que quedaban, los dos últimos, ya se jugaban la tapa. Esas fueron las Sí. innovaciones
No, y fíjate que esa división de independientes con las asociaciones de lucha libre vienen desde hace mucho tiempo. Por allá, por los años, a principios de los 50, estaba pues lógico la Arena Coliseo y empezó Televicentro de aquel tiempo con la idea de hacer su propia cantera, tener sus propios luchadores. Y ya tenían a varios, incluso Eduardo Bonada, que pues ya tenía cartel, habló con varios compañeros de él y hicieron un programa para Televicentro. Y cuando iban a debutar y hacer las primeras luchas, el Santo, Black Shadow, Blue Demon, Cavernario y todos dijeron no, nos quedamos en Coliseo. Y acá de golpe y porrazo tuvieron que armar un grupo de luchadores con Gol Rubinsky, Enrique Llanes, Médico Asesino, el Bulldog, y en fin, tuvieron que hacer un grupo que no podían luchar los de Televicentro contra los de la Coliseo. Entonces los viernes era Coliseo, sábado era Televicentro y por ahí los dominguitos ya se podían en una arena independiente a estas dos unirse los luchadores para tener algunas luchas entre las dos compañías o empresas. Por eso veíamos nosotros siempre a un Lalo el Exótico, a un Tonina Jackson en Televicentro, y los demás, que eran las estrellas, las grandes estrellas, se quedaron en la Arena Coliseo. Y esto ha venido después igual con este problema de los independientes, de las empresas, y esto nos ha privado de ver grandes encuentros entre grandes luchadores. Pero regresando a las máscaras y todo lo que se ha perdido, ¿cuál sería la de las máscaras? No una, pero sí de las más importantes que se perdieron, porque hubo muchas. En muchas hay un recuento de varias máscaras, donde, bueno, pues mucha gente o los especialistas en el tema dicen que los que no debieron haber perdido la máscara, entre ellos podemos encontrar a Fishman, también una gran leyenda, sobre todo en el Torneo de Cuatro Caminos, grandes batallas, como Rudo, también en contra pues de todas las estrellas de ese recinto, como era Canek, Dos Caras, Mil Máscaras, Psicodélico, Perro Aguayo. Fue una de las que cayeron precisamente, donde pues fueron de las más importantes, las más cotizadas dentro de esos tiempos, en donde, bueno, pues la pierde desgraciadamente. Por ahí también máscaras importantes que se perdieron fue la de los tres hermanos Dinamita, no sé si recuerdas, que hacían caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, donde tuvieron pues muchos encuentros en contra, gran rivalidad en contra del Rayo de Jalisco, del Perro Aguayo sobre todo. Hicieron una muy fuerte rivalidad entre ellos y, bueno, pues perdieron los tres la máscara. El primero en perderla fue Cien Caras, precisamente en contra del Rayo de Jalisco, una lucha sangrienta totalmente, en donde, bueno, pues fue una de las grandes rivalidades que a mí ya me tocó ver, fue precisamente esta de Rayo de Jalisco. Y Cien Caras. Y en Cien Caras, y después la rivalidad siguió ya con los otros hermanos, con Máscara Año 2000 y Universo 2000 también tuvo la rivalidad fuerte el Rayo de Jalisco, en donde pues fuertes, también otras máscaras que han caído importantes, la de los villanos, prácticamente ya todos perdieron la máscara, algunos, bueno, pues ya fallecieron, y también fueron máscaras importantes que en su momento pues ya se perdieron en la batalla de apuestas. Y bueno, pues sin duda es un tema interesante, pero recordando esas décadas de los 90s, 80s, de grandes figuras, no hay que olvidar un personaje que quizá muchos no lo ubicamos como luchador, quizá más como el personaje que íbamos a ver en las películas, en series de televisión, haciendo cápsulas para niños en un canal aquí de México de televisión. Es precisamente de Tinieblas, o el gigante sabio, cuando también se le conocía por ahí en la televisión, ya en las aventuras de Capulina, es que salía el que le ayudaba cuando estaba en problemas, que después
lo bautizaron como Tinieblas el Capitán Aventura. Así ya después se dio a conocer precisamente él, ya cuando entra a lo que es Canal 5, donde le sugieren que le ponga un poquito el nombre, estaba bien, pero había que modificar algunas cosas, tanto el vestuario como el nombre, y él se pone Tinieblas el Capitán Aventura. De ahí se va a lo que es las aventuras de Capulina, donde él, bueno, pues también participa ahí, es el defensor de Capulina, y no olvidar su inseparable amigo y acompañante, el Aluche. ¿No recuerdas? Sí, el cómo no. pequeño Aluche. Y bueno, pues ese fue un monito greñudito, sí, chiquito, de lentes, ¿no? sí, allá de lo que es, no traía lentes, pero es de allá de que él comenta que Tinieblas se va por allá, sureste de nuestro país, escucha la leyenda de los aluches, y precisamente pues él crea el concepto del diseño para este personaje, y bueno, pues le pone precisamente este nombre de Aluche, porque bueno, él se dice que él le habían propuesto una serie en donde él tendría que pues aportar otros personajes. Él hace los diseños, algunos nombres para los personajes de una serie de aventuras, y de ahí bueno, pues se le viene a la mente el crear a Aluche para este concepto que después nunca se dio la serie que le han pedido, pero pues crea a este personaje, sobre todo para identificarse con los niños, pero que sin duda, bueno, pues sale este personaje imponente, sobre todo por la estatura, 1,90, Tinieblas, en donde pues fue un concepto por ahí del señor Valente Pérez, también creador del personaje de Mil Máscaras, en donde pues quiere este personaje de Tinieblas para algunas películas, historietas y demás, y viene precisamente el que es Tinieblas. Antes luchaba ya con otro nombre, allá a los finales de los 60. Posteriormente le llega la oportunidad del personaje de Tinieblas, y ya en el 75 más o menos debuta con este nombre, y de ahí bueno, pues le vienen la serie, las películas, debuta en Los Campeones Justicieros, también hace Las Leyendas Macabras de la Colonia junto a Mil Máscaras, la primera película igual, y de ahí bueno, hace algunas otras, y sin duda pues de ahí fue todo un éxito donde se presentaba este gran personaje. Y fíjate que hay algo muy especial que desde siempre escuché y todavía sigo escuchando. Dicen, la lucha libre es mucho teatro, y yo quisiera ver que alguien se lanzara de un vuelo de la tercera cuerda hacia abajo a ver cómo se siente en el aire el teatro. Es más, un día a Ernesto Gómez Cruz, que es un actorazo, don Ernesto, le dijeron que tenía que hacer dos escenas de acción, y dijo, perdónenme, yo soy actor, no soy deportista. Y me quedé pensando, y entonces Mel Gibson y todos aquellos que brincan, saltan, suben a caballo, como pues tantos en México, incluso nombrando al más conocido de todos, Pedro Infante, que a lo mismo boxeaba, luchaba, se agarraba machetazos. Sí es cierto que tenía un doble, pero era para escenas muy lejos. Ejemplo, en Pepe el Toro, ¿para qué lo desgastan a él cuando están filmando una escena donde se ven lejísimos los boxeadores? Ahí le ponen un doble. Pero ya cuando vienen los close-up, los acercamientos, el brinco de cuerda, el golpeteo a las peras y costales, ahí no hay dobles, es él. Entonces, aparte de que es un actor, también es un atleta. Yo esto lo escuché todavía el día de ayer, dicen, es que es mucho teatro. Ah, caray, yo quisiera ver ese teatro, los costalazos que se dan todos los días si es necesario. Y por ejemplo, el Hijo del Santo, ya ves cómo ha quedado de dañado. Es más, el Hijo del Santo ya no lucha y tiene el problema de la columna, pero muy fuerte, y que si vuelve a luchar o vuelve a hacer movimientos fuertes, puede quedar para siempre en una silla de ruedas. Esto se ha visto, hay otros que han quedado más dañados, pero otros han muerto en el ring. Y eso de que es un teatro y que es pantomima, pues no es cierto, porque estos vuelos que dan y estos golpes, a varios luchadores les dan la patada a la cara, pues,
la patada voladora. Y muchas veces el que la tira no lo mide o el que lo va a recibir tampoco mide y han caído muchos dientes de una patada bien puesta en la cara. O sea, un luchador tiene que tener una condición física increíble, muy bien físicamente dotados, y la mayoría quedan con problemas muy severos, sobre todo en las rodillas. Pues hemos recordado rápidamente precisamente el Pirata Morgan. Muchos dicen, bueno, es parte de su personaje el parche en el ojo, pero realmente en una lucha perdió ese ojo cuando sale de un vuelo entre segunda y tercera, y bueno, pues se pega en lo que es la recargada del brazo de la butaca de la primera fila, y bueno, se sacó el ojo. Otro que de los conceptos de los 90 recordamos, oro, plata y bronce, ese trío. Oro pues, era muy joven, entre 20 y 25 años, y también perdió la vida, ¿no? Allí en el ring, o sea, prácticamente ya lo bajaron muerto. Y al del Martinete, ¿cómo se llamó? El que murió también. El Love Machine, el Love americano, Machine, que posteriormente tuvo la secuela de ese Martinete que le aplica a Blue Panther, le quedó la secuela de derrame cerebral, y bueno, pues a las semanas murió. Entonces sí es difícil. Simplemente lo que comentas que es una farsa, teatro, pantomima, simplemente para hacer el ejercicio, para fortalecer el cuello, que es lo principal que deben de tener los luchadores, un cuello pues muy ancho. Es muy difícil hacer ese ejercicio donde pues prácticamente toda la fuerza del cuerpo va precisamente hacia el cuello para fortalecerlo y pues tenerlo grueso para pues no lastimarse en las evoluciones que hacen, ¿no? Que prácticamente muchas caen precisamente todo el peso del luchador y del rival en el cuello, entonces pues, no es tan fácil. Uno de ellos que tenía una fuerza increíble en el cuello fue Gol Rubinsky. Precisamente cuando estaban practicando las peleas, ensayando lo que fue Pepe el Toro, Gol le decía a los dos, a Joaquín y a Pedro, se ponía con las manos de jarrita, agachaba el cuello, a ver, dóblenme por favor el cuello, y se agarraban a dos manos y todavía ponían los pies en las rodillas, y Gol derechito, era un roble, y sin embargo con el tiempo terminó con muchos problemas físicos, o sea, fracturas. Eduardo Bonada está hecho pedazos, parece hombre biónico, tiene clavos por todas partes, la cadera de metal, y bueno, en fin, todos ellos han tenido situaciones muy difíciles. Así es, bueno, pero bueno, llegamos al final este día lunes aquí en Leyendas del Ring. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias a Lalo, está ahí detrás de cámara, también a Raúl están ahí también en los controles técnicos. Luis Cuadros, muchas gracias también. Se despide José Luis Cuadros Montiel, y recuerden que el próximo lunes tienen aquí una cita en su programa Leyendas del Ring.